Bienvenidos a Master Infinito Tony, yo soy Tony y en este vídeo vamos a ver cómo resolver un sistema método de Gauss versus método de Cramer. En el anterior vídeo de la lista, que os dejo por allí, hemos discutido el sistema según los valores del parámetro K y nos ha quedado esto: si K es distinto de un medio y de 1, el sistema es compatible, determinado, la solución será única; si K es igual a 1, el sistema es compatible pero indeterminado, por tanto tendrá infinitas soluciones; y si K es igual a un medio, el sistema es incompatible y no tiene solución. Muy habitual que pregunten cómo discutir el sistema, y la segunda parte, la pregunta B, resolverlo para un valor concreto del parámetro K, que podría ser cualquier valor de estos o incluso podría ser K igual a 1, y en este vídeo vamos a ver cómo resolverlo, tanto si nos dan uno como el otro, por el método de Gauss y el método de Cramer, dependiendo de qué método utilizaste para discutir el sistema. Y en caso de que no te hayan preguntado la discusión y simplemente te den el sistema sin K directamente, un sistema de 3×3 con X y Z, también vamos a ver cómo resolverlo, tanto por un método como por el otro. Sería lo mismo, solo que como no has hecho la discusión, no sabes en qué tipo de sistema estás y por tanto no has llegado, por ejemplo, por el método de Gauss a esta situación, teniendo este triángulo de ceros. Entonces se trataría de sacarlo. Vamos con ello. Nos piden resolver si K es igual a 0. Si discutiste el sistema antes, sabes que estás aquí, porque no es ninguno de estos dos casos, por tanto es un número distinto de estos dos. Sistema compatible determinado, solución única. Y como habías discutido por Gauss, pues ya tenías esta situación, sustituyes la K por el valor que te están diciendo, 0, y haces lo que vamos a hacer ahora. En caso de que no fuera un ejercicio de ese tipo y simplemente te daban este sistema sin Ks, con 0 en las posiciones donde están las Ks, pues entonces ponías la matriz de esta manera, con los coeficientes de las X y Z y el 1, 3, 3, términos independientes, y buscabas ese triángulo de ceros por el método de Gauss, que en este caso sería aquí. Al ser K igual a 0 ya tenemos uno de los ceros, y lo primero que buscamos siempre son estas dos primeras posiciones. En este ejercicio es muy rápido, solamente hay que restarle a la fila 2 la fila 1 multiplicada por 2 para hacer el 2 menos 2 por 1, 0. Y todas las demás posiciones quedan como consecuencia: 4 menos 2 por 2, 0 también, 1 menos 2 por 0 se queda igual 1, y 3 menos 2 por 1 pasa a ser 1. Lo que tocaría ahora para terminar de hacer el triángulo de ceros es hacer 0 en esta posición, pero como te ha salido automáticamente en esta, pues puedes cambiar las filas y ya tienes el triángulo de ceros. Como en este ejercicio no había Ks, no he tenido que cambiar de orden la X y la Y, y por tanto son lo mismo, solo que, como os digo, X e Y, estas dos columnas están cambiadas de orden, lo cual no afecta para resolverlo de una o de otra manera, así. De la fila 2, la que solamente tiene un elemento, hemos despejado 1 por la posición que hay ahí, que es la Z, es igual a 1, y nos ha quedado Z igual a 1. Siempre empezamos así. Después nos vamos a la fila que tiene solo un 0, en este caso es la fila 3, y nos queda 2 por la posición Y menos 1 por la posición Z, tiene que ser igual a 3, y como ya hemos calculado la Z, vamos en escalera, simplemente la sustituimos, Z por su valor 1, y nos queda Y es igual a 2. Y hacemos lo mismo con la X. Nos vamos a la fila 1, que es la que nos queda, que es la que tiene X, porque no hay un 0 en su posición, y de ese modo podemos calcularla: X por 1 más 2 por la Y más 0 por la Z es igual a 1. Sustituimos los valores de la Z y de la Y que ya hemos calculado y nos queda directamente X es igual a menos 3. Luego esta es la solución del sistema compatible determinado. Como veis, por Gauss sale muy rápido y fácil. Si hubierais llegado a la discusión en este punto, lo mismo, lo único que tendríais que hacer es meter el 0 donde la K y os saldría pues igual, solo que en este caso la X y la Y estaban cambiadas de lugar, y es muy importante que lo hubierais apuntado para que luego, al ir montando esas ecuaciones, despejaseis correctamente primero la Z, luego la X y por último la Y en la primera ecuación. Pero sería exactamente igual. Muy sencillo, pero es muy fácil meter la pata, así que vamos despacio y con cuidado. Y enseguida vamos a ver qué pasaría si K es igual a 1 y por tanto nos están pidiendo resolver un sistema con infinitas soluciones, que es posible que os lo pidan, y de nuevo vamos a ver lo que quedaría, tanto si te han dado el sistema con Ks como si te lo han dado directamente como aquí. Pero antes vamos a ver un sistema compatible determinado, como hemos hecho con el otro método, el método de Cramer. Y para este método lo único que tenemos que saber es que para resolver la X, la Y y la Z tenemos que hacer 4 determinantes. El determinante de A es solo primero, y su valor distinto de 0 nos va a determinar que estamos aquí en sistema compatible determinado, solución única, y si da igual a 0 estaremos en uno de estos dos casos, y ahora veremos qué se haría. Pero primero vamos con el sistema compatible determinado. Vamos a hacer ese determinante de A, que como veis tiene que estar dividiendo tanto en la fracción de la X como de la Y como de la Z, por tanto lo calculas una vez y ya te vale para las 3, y luego hay que calcular otros 3
tres determinantes, que son el determinante de A, pero sustituyendo la columna de términos independientes 1, 3, 3 por la primera columna si estás en la X, por la segunda si estás en la Y y por la tercera si estás en la Z para el determinante de A. Bastante sencillo de recordar, solo 4 determinantes rápidos para calcular de 3 por 3. Lo hacemos y nos queda lo mismo que por Gauss, menos 3 para la X, 2 para la Y y 1 para la Z. Como siempre, mucho cuidado en los cálculos para no meter la pata, porque aunque son sencillos es muy fácil fallar. Y terminamos con el segundo caso: qué hacer si K fuese igual a 1 y por tanto son infinitas soluciones por los dos métodos. De nuevo, por Gauss, si discutiste el sistema, sabes que para K igual a 1 te están pidiendo que resuelvas un sistema compatible indeterminado con infinitas soluciones. Así que vas a hacer lo que vamos a ver. Y si no discutiste el sistema y simplemente te están pidiendo este sistema sin Ks, en las posiciones de las Ks hay un 1, pues para el método de Gauss empiezas como antes. Pasas los coeficientes del sistema a una matriz como esta. Y vamos a tener que hacer lo mismo, obtener el triángulo de ceros verde empezando por estas dos posiciones verticales. Muy sencillo en este caso, 2 menos 2 por 1, es decir, a la fila 2 le vamos a restar otra vez la fila 1 multiplicada por 2 y para esta posición lo único que hay que hacer es restarle a la fila 3 directamente la fila 1 para hacer ese 1 menos 1, 0 y las demás posiciones quedan esto de aquí. Fijaos, intentando hacer el 0 y 0 de esta posición me han quedado otros dos ceros directamente. Y ahí lo tenéis, esa es la clave del método de Gauss. Cuando no eres capaz de conseguir el triángulo de ceros con normalidad, ha pasado algo extraño y esa nueva situación va a ser una de las dos que nos quedaban. En caso de que no hubieras discutido el sistema, pues que sepas que estás por aquí. Este es el caso compatible pero indeterminado, porque una fila es exactamente igual que la otra, pero multiplicando todas las posiciones por un número. En este caso, esta fila por 2 y te sale esta otra. O sea que podrías tachar una porque no te aporta nada y tienes un sistema de 3 incógnitas, pero solo 2 ecuaciones. Y si fuera incompatible, lo que pasaría sería que al intentar operarlas entre ellas para hacer un 0 más, no te saldría como aquí 0 igual a 0, sino que te saldría 0 igual a un número distinto de 0 y eso no es posible, como vimos en el vídeo anterior. Y vamos a ver cómo se resolvería este caso, que es sistema compatible pero indeterminado, y es así. Como hacíamos antes, hemos elegido la fila que tuviera dos ceros, en este caso había dos. Nos vamos por ejemplo con esta, menos 1 por la posición z es igual a 1, término independiente, y eso nos da z es igual a menos 1, y para sacar la y y la x no puedo irme como hacía antes a la esta porque no aporta nada de información, es lo mismo, te va a salir igual, así que tienes que irte a la fila 1 y queda 1 por x más 2 por y más 1 por z es igual a 1 término independiente. Solamente tenemos el valor de z igual a menos 1, que al sustituirlo nos da menos 1, pasa sumando y eso es 2. Y aquí tienes que elegir si x o y van a ser el parámetro alfa. Esa es la clave para resolver un sistema compatible indeterminado con infinitas soluciones, que uno de los dos en esta situación sea alfa, un parámetro cualquiera, un número cualquiera. Yo he elegido x es igual a alfa y entonces despejo la y como si la x fuera un número, es decir, me queda menos alfa medios más 1. Esa sería la solución de un sistema compatible indeterminado. Infinitas soluciones, según el valor que le des a alfa, te saldrá una y una z. En este caso la z es fija, es igual siempre a menos 1, lo cual aquí no te da problema porque en esta situación ya sabes cuál va a ser el parámetro alfa, uno de los dos, pero si vas a ciegas y le das a z alfa sí que tendrías problema, y ahora vamos a ver por el método de Cramer cómo evitar esa situación. Lo primero que te vas a encontrar si haces k igual a 1 y no habías discutido, porque si lo habías discutido ya sabes que estás aquí y vas a hacer lo que veremos, pero si no, si simplemente te daban el sistema y tenías que resolverlo, podías utilizar Cramer, pero antes de nada, antes de hacer esos tres determinantes, primero hacías el de A y al hacerlo te da igual a 0, luego sabes que estás en uno de estos dos casos y no puedes resolverlo normalmente por Cramer. Os voy a enseñar cómo hacerlo por Cramer, pero yo casi que evitaría ese método porque vais a ver que es un poco engorroso y directamente le daría a z, x o y el parámetro alfa y me saldrían las otras dos en dos ecuaciones con dos incógnitas porque considero alfa como si fuera una constante. Y para evitar un problema con eso, lo que tienes que hacer es irte a un determinante de 2 por 2 de la matriz A y buscar uno que sea distinto de 0. Cuando lo encuentres, por ejemplo en este caso 4, 2, 1 menos 1, como hacíamos al discutirlo, ese es distinto de 0, pues la y y la z no van a ser el parámetro alfa, se lo vamos a dar en este caso a la x, porque no ha participado en ese determinante de 2 por 2 distinto de 0. Y del mismo modo, la fila que no ha participado en ese determinante 2 por 2 distinto de 0, que en este caso era la primera, también la puedes descartar para hacer ese sistema que vamos a hacer para resolver por este método.
Aquí tenéis lo que os explicaba, he cogido ese menor que sé que va a dar distinto de 0, ese 2×2, apunto para que no se me olvide que Y y Z son estas dos columnas y que fila 2 y fila 3 son las que participan, de manera que cuando me da -6 distinto de 0, saco la conclusión de que voy a escoger la X, que no ha participado aquí, como el parámetro alfa y que voy a resolver un sistema con F2 y F3, que son las que sí participaban aquí y por tanto sé que son independientes. De este modo evitas problemas, planteas el sistema con esas dos filas, despejando la X como si fuera un número cualquiera, en este caso 3 menos 2 por alfa y 3 menos k es igual a 1, 1 por alfa. Y te queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y z. Escoge el método que quieras para resolverlo, como hay una z positiva y negativa es muy fácil sumar las dos ecuaciones, z más menos z se va a ir y nos va a quedar una ecuación en y para resolverla. Como vemos al sumarlas, z más menos z se ha ido, 4 más 2, 6y, 3 más 3, 6 y menos 2 alfa menos 3 alfa y al dividir entre 6 nos ha quedado menos alfa medios más 1 para la y la z lo único que tendríamos que hacer es despejarla de una de estas dos, por ejemplo en la primera y nos queda z es igual a 3 menos 2 alfa menos el 4 por y, sustituyo la y por lo que vale, que es este paréntesis, opero con cuidado y me queda z es igual a menos 1 porque el menos 2 alfa más 2 alfa se ha ido, ha desaparecido el alfa y como vemos la solución es la misma por un método que por otro. Si quisiéramos realmente aplicar Cramer como tal para infinitas soluciones tendríamos que llegar a esta misma situación y aquí en lugar de resolverlo así pues aplicar ese método a este caso donde el determinante de A es 4 por menos 1, menos 4, menos 2, menos 6 y cuando sustituyes por la columna de los términos independientes lo haces simplemente con esto, que es el término independiente, que sustituye en la primera posición o en la segunda, dependiendo si estás resolviendo la y y la z. Hacedlo si queréis, pero no considero que sea muy interesante. Como digo, sería esto de aquí para la y, sustituyendo los términos independientes, 3 menos 2 alfa y 3 menos alfa por la columna 1, la columna de las i's, y por la columna 2 para calcular la z. Probadlo y veréis que da lo mismo por ese método, que como digo solo entraría a partir de aquí, una vez que ya has llegado a esta misma situación. Y hasta aquí el vídeo de cómo resolver un sistema, método de Gauss versus Cramer. Como veis, dependiendo de la situación, si ya lo habías discutido antes y sabías esto, o si no lo habías discutido y por tanto tenías que partir de esta situación, te interesará más un caso u otro, pero está bien que conozcáis los dos y elijáis el que queráis. Ponedme en comentarios cuál vais a elegir vosotros. No olvidéis suscribiros si os ha gustado, darle al like para marcarlo como visto, compartirlo con vuestros amigos y nos vemos en el siguiente.